de cómo se dio este incendio en Don Bosco, qué fue lo que pasó y qué es lo que resta por hacer, porque entiendo que están las autopsias programadas para la jornada de hoy. Sí, sí, bueno, básicamente ayer, como ya explicaban otros medios, que estuvimos trabajando en un incendio en Avenida Hussein y Gatica, donde hubieron desgraciadamente dos víctimas menores y una víctima mayor de sexo femenino, dos dotaciones del cuartel central de bomberos en horas del mediodía. Eh, Paralelo con eso, obviamente, una vez finalizadas las tareas operativas y ubicadas las víctimas, está trabajando la División Judicial de la Dirección Bombero Neuquén con el área técnica también. De alguna manera, la idea es establecer cuáles fueron las circunstancias del hecho y a la vez saber cuáles fueron las causales del incendio. Entiendo. ¿Podemos conocer los datos filiatorios, las identidades de las personas fallecidas aquí en este siniestro, Enrique? Eh, por el momento sería, digamos, por ahí apresurado darlo, porque, como les decía, los cuerpos fueron entregados al cuerpo médico forense para realizar las autopsias correspondientes, así que básicamente estamos esperando eso como para concluir y demás, y bueno, obviamente el respeto a la familia ante esta situación que no solo es choqueante para ellos, sino para todos nosotros también, ¿no? Ujú. Comisario, ¿cómo se notician ustedes de este incendio? ¿Quién los alerta respecto de las circunstancias que se está viviendo ahí en Don Bosco? Los vecinos, nosotros cuando llegamos al lugar ya había vecinos que habían ingresado por la puerta del garage de la vivienda, así que bueno, básicamente el personal de bomberos despliega todas las tareas operativas, se localizan las víctimas en una habitación ubicada al este de la misma, eh, realizan una ventana de ventilación en el techo como para poder, digamos, despejar los residuos de la combustión, ¿no? El humo y demás. Y pudimos saber, obviamente, a través del área técnica de bomberos, bueno, que el incendio había comenzado en el sector de la vivienda, donde hubo la mayor propagación, ¿sí? Y después, bueno, en el resto de la vivienda hubo residuos de combustión, ¿no? Un movimiento generalizado. Pero básicamente se circunscribió a ese sector. Comisario, ¿se tiene algún indicio de cómo comenzó el fuego? Nosotros, por lo que podemos ver, digamos, y en función de las pericias que se realizaron, que es una fuente interna de calor propia de la vivienda, obviamente ahora tenemos que esperar los resultados de la autopsia que se va a realizar en el transcurso de la mañana, supongo, ya eso no depende de nosotros, sino más bien de la Fiscalía Interviniente. Y bueno, una vez que tengamos toda la información, ahí podremos concluir bien con qué es lo que sucedió. Cuando se dice una fuente de calor, ¿se puede precisar más de qué se trata? Digo, si es de un calefactor que estaba funcionando mal, si es de una estufa que funciona con algún tipo de combustible líquido, con una garrafa, si es un brasero, ¿qué es esa fuente de calor a la que se hace referencia, comisario? Nosotros hacemos alusión a una fuente interna de calor, obviamente, porque es un artefacto propio de la vivienda y por ahí el funcionamiento, obviamente eso es parte de las pericias y parte de la investigación, ¿no? Pero a grandes rasgos sería eso. ¿Alguna recomendación en estos casos? Porque este fin de semana se produjo también el fallecimiento de una joven de 18 años que había resultado gravemente afectada después de un incendio en Rincón de los Sauces, el 10 de septiembre pasado. Y hay dos Bueno, criaturas que todavía siguen internadas, producto de aquel hecho. Ahora tenemos este episodio con una mujer, dos hijos, en una vivienda aquí de Neuquén Capital. Y se dan varias circunstancias. Por un lado, estas fuentes de calor para conservar o para mejorar la temperatura interior de las viviendas, pero por otro lado también vinculado a las cuestiones de seguridad o de inseguridad, el blindar la casa con rejas
que a la postre termina siendo una trampa mortal, porque aquí no pudieron salir tampoco de ese lugar. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las observaciones que hace policía, el estudio, el análisis que hace de este tipo de circunstancias y las recomendaciones que puede dar a la población, comisario? Bueno, justamente en la colocación de estos artefactos iba dirigida, ¿no?, la primera parte de la pregunta, ¿no? Lo mejor aquí es que si obviamente nosotros no sabemos manipular este tipo de artefactos, digo, la manipulación, colocación y medidas de seguridad lo haga alguien que verdaderamente sepa y esté habilitado para eso. Porque no solamente es sino la colocación, sino la orientación, cómo tiene que estar colocado y demás, hacen, digamos, que el funcionamiento sea óptimo y que obviamente no nos genere este tipo de problemas. Y en cuanto a la existencia de las rejas, es muy común que obviamente se deje, digamos, de lado estas medidas de seguridad por inmediatamente prevenir que, digamos, por las ventanas de nuestros domicilios ingrese personas que uno obviamente no desea que ingresen y que por ahí cometan algún hecho ilícito. Pero bueno, es muy contradictorio y bueno, eso por ahí queda muy reservado a los propietarios de las viviendas que obviamente las adaptan en función de sus necesidades y por ahí no se tiene en cuenta este tipo de situación. Entiendo. Gracias, comisario, muy amable. No, por favor, un placer hablar con ustedes. Enrique Gracias. Fraile es comisario, con él hablamos de los detalles de este caso en el que una mujer y sus dos hijos de 3 y de 5 años en el barrio Don Bosco este fin de semana murieron producto de un incendio.